Está en plena vigencia la ley del rotulado frontal, en el cual exige a todos los alimentos que se vendan envasados a cumplimentar con lo que dice la misma. Y lo que dice la misma es que estos alimentos van a tener que exhibir en la cara frontal del rótulo un sistema de sellos octogonales cuya función es justamente que el consumidor pueda tener una elección veraz, rápida y sencilla de el alimento que está consumiendo y sobre todo saber si en el mismo hay nutrientes críticos, ¿no? Nosotros decimos nutrientes críticos a algunos nutrientes que están normalmente en los alimentos y que si se consumen en exceso provocan las enfermedades crónicas no transmisibles, problemas de presión alta, problemas de renales, problemas cardíacos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y la OPS definió estos nutrientes críticos, que son los azúcares añadidos, las grasas totales, las grasas saturadas, el sodio, como que tienen que tener un límite. Y eso en la República Argentina no estaba contemplado y fue, por suerte, contemplado y estudiado e incorporada esta ley que justamente lo que procura es que las personas tengan acceso a una alimentación saludable, visto los porcentajes de enfermedades crónicas que no transmisibles, esta que yo describí que hay en el país, ¿no? Entonces, esta ley ya está en vigencia desde noviembre del año pasado y estableció 2 etapas para que los rótulos puedan ir adecuándose a estos valores de corte que se llama. En una primera etapa es una disminución parcial de estos nutrientes críticos y en una segunda etapa, que ya sería lo final, ya se llega a este valor que establece la Organización Mundial de la Salud y la OPS. Entonces, bueno, tenemos mucho trabajo porque es la adecuación de todos los rótulos que tienen que hacer cada uno de los elaboradores, un estudio de los nutrientes y si existen estos nutrientes que yo mencionaba en cantidades iguales o superiores a estos valores de corte. Perfecto. Doctora, y esto creo que está bueno también contarle a la gente, porque uno siempre habla de alimentos prohibidos que se tienen que levantar del mercado y demás, y uno siempre piensa en la ANMAT, pero sin embargo ustedes aquí en Sunibrón también cumplen tal vez funciones parecidas y que también contribuyen a la seguridad alimentaria. Es así. Desde acá, desde Jujuy, desde el año 2020, tenemos incorporado una plataforma digital que la maneja todo el país y que es la que utiliza el ANMAT para hacer también estos retiros de alimentos que a veces se dan a conocer, ¿no? El ANMAT es el órgano descentralizado a nivel país que se encarga tanto de alimentos, medicamentos como tecnología médica, o sea que alimentos es un área del ANMAT. Y el ANMAT lo hace a través del INAL, que es el Instituto Nacional de Alimentos. Este Instituto Nacional de Alimentos está en permanente comunicación con todas las bromatologías y de hecho esta implementación del rotulado nutricional frontal se hace a través de esta plataforma que está en todo el país y que Jujuy participa. Entonces nuestros elaboradores locales tienen que cumplimentar la misma y de hecho ya estamos asesorando para cómo realizarlo, ¿no? Bien, y en nuestro caso, digamos, ¿a quiénes correspondería, por ejemplo, a nivel local, tener que hacer este cambio y adecuarse a la ley? ¿Nosotros tenemos productores de este tipo de alimentos, doctora? Sí. La ley contempla, de acuerdo a los registros de la AFIP, tres tipos de elaboradores: las grandes empresas, las medianas, las pequeñas, que serían las pymes, y también otras que son de la agricultura familiar o de las comunidades, ¿sí?
¿quiénes tienen que aplicar la ley? Es importante destacar que son todos los alimentos envasados fuera de la vista del consumidor. Es decir, que hay muchos alimentos que no entran en la exigencia de esta ley. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, las que se venden a granel o que uno va a comprar en el almacén y compra por kilo, o sea, fraccionado, o también los alimentos para propósitos médicos, las fórmulas para lactantes, para niños menores de 36 meses y los suplementos dietarios, ¿sí? Esos alimentos son exceptuados de esta obligatoriedad, pero es importante saber que es únicamente para los alimentos envasados fuera de la vista del consumidor, ¿sí? Uh-huh. Y como le decía, acá tenemos estos tres tipos de empresas. Acá en Jujuy el 98% de los establecimientos entran dentro de la categoría de medianos y pequeñas empresas, ¿sí? Porque las grandes generalmente están en el sur, sí, y son las que proveen materia prima para que luego estos pequeños y medianos elaboradores utilicen, ¿sí? Como por ejemplo la harina, las grasas, ¿sí? Entonces, lo que está en vigencia la ley, es decir que ya los plazos están corriendo para que todas las empresas se adecúen. Se contempló en la ley que para estos elaboradores pequeños y medianos, el plazo de adecuación de sus rótulos es mayor, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos un primer plazo, que es una reducción parcial, que vence en febrero del año que viene, y después en la segunda etapa, en donde ya tienen que cumplir lo que dice OPS y la Organización Mundial de la Salud, lo que establece estos valores límites, en noviembre del año que viene, o sea, del 2023, ¿sí? Uh-huh. O sea que nosotros acá en Jujuy estamos bastante a tiempo, digamos así, para que todos los elaboradores de alimentos se adecúen, porque no tenemos grandes empresas. Las grandes empresas ya se les venció el plazo, y de hecho, ellos, y para todas las empresas, hay como una prórroga, ¿sí? O es decir, se solicita que se le contemple un poco más de tiempo para que adecúen sus rótulos. O sea que estamos en plena transición. Después de noviembre del año que viene, todos los productos que estén comercializándose en la República Argentina tienen que cumplir con esta ley, ¿sí? Para la primera etapa, o sea, es bastante engorroso explicar esto, así que si hay algo que no se entiende, Gastón, por favor, interrumpime. No, sí, no hay problema, doctora, yo la voy siguiendo, e incluso le quiero agregar un dato a esto, todo esto que usted viene explicando muy bien, que según ya se pudo saber, que hasta ahora 236 empresas se adhirieron a los pedidos de prórroga que también estaban previstos por la ley, porque usted bien dijo, ¿no? Ahora en agosto se viene una primera fecha. Bueno, para ese agosto, que son las más grandes, 236 ya pidieron la prórroga. Es decir, en ese caso, ¿hasta dónde se extiende esa prórroga? Bueno, esa prórroga que tienen estas grandes empresas, ¿sí?, se vence en febrero del año que viene. En mayo, todas las grandes empresas ya tienen que tener implementado el rótulo, uh-huh, ¿sí? Esto está contemplado así para que las pequeñas empresas, que son las que usan estas materias primas provenientes de estas grandes empresas, puedan tener ya la información para realizar bien ellos el rótulo, ¿sí? Porque cuando uno hace un análisis de los nutrientes, contempla todos los ingredientes que forman el alimento. Entonces, sí, por ejemplo, tenemos una galletita que tiene harina, que tiene un dulce, que tiene una manteca, etcétera. Bueno, cada uno de estos ingredientes es importante que el elaborador cuente con cómo está formado, porque todo eso es una evaluación bastante exhaustiva y muy detallada la que hay que hacer justamente para detectar estos nutrientes en exceso, ¿no? Uh-huh. O sea, esto que está más de lo que sería una alimentación saludable. Eso es por un lado. Y bueno, y por otro lado, que la ley también tiene
muchísimas observaciones con respecto a la publicidad, a la promoción y sobre todo a la venta, por ejemplo, en todo lo que son los ambientes educativos, ¿sí? Sí. Porque a partir de la implementación de esta ley y cuando ya los productos estén normatizados, no se va a poder vender en las escuelas los alimentos que contengan estos sellos. Tal cual. Bueno, yo viendo el total, ¿no?, de empresas que están dentro de esta categoría de grande, sí, son 2.658, o sea que alrededor del 35% son las que han solicitado algún tipo de prórroga. Sí. No, mejor dicho, el dato es el siguiente. Ya se aprobó por parte del Ministerio el 35% de las solicitudes que presentaron las empresas, que son 236 ya, aunque son 2.658 solicitudes de prórroga que estaban ahí en el escritorio. Bueno, o sea que por lo visto la industria, sobre todo las más grandes, y a mí me llama la atención, doctora, y quiero saber su opinión una cosa, ¿no? Porque muchas de estas empresas grandes, que son las que tienen vencimiento ahora el 20 de agosto, hacen exportación también muchas veces de estos productos, y en países vecinos esta ley ya rige, como es Chile, como es Uruguay, o sea que en realidad era solamente terminar de ver, digamos, y readecuar tal vez algún término en particular que pueda aplicar la ley. No es algo que llega desde cero para algunas empresas. Distinto es del que produce acá y distribuye acá y nunca sale tal vez ni siquiera de la región geográfica, pero acá estamos hablando de empresas muy grandes. Así es, exactamente. Hay muchos países, o sea, la situación en el mundo es bastante dispareja, en el sentido de que hay muchos países como Chile, México, que ya han adecuado su normativa a la obligatoriedad de estos rótulos de nutrientes críticos, ¿no? Estos sellos. Pero hay muchos otros que no. Entonces es cierto que estas grandes empresas exportadoras, para ellos es mucho más fácil y de hecho ya tienen los rótulos adecuados. En cambio el problema es para los locales, lo que vendemos acá en la República Argentina, porque esta ley, como seguramente vos sabés, Gastón, fue muy discutida y llevó mucho tiempo para su aprobación. Sí. Porque normalmente todo lo que dice el Código Alimentario va en armonía con las normas del Mercosur, ¿sí? Porque nosotros estamos insertos y somos país participante del Mercosur, entonces hay decisiones que tienen que ser tomadas por todos los países en conjunto, ¿sí? Y por eso la ley también contempla que cuando se lo trate en el Mercosur, también vamos a hacer algunas adecuaciones más, ¿no?, a la normativa.